Dicen que ganar la lotería es cumplir el sueño de toda una vida. Para Abraham Shakespeare, ese sueño duró muy poco, porque cuando el dinero llegó, también llegaron las personas equivocadas, y una decisión que cambiaría su historia para siempre. Abraham Lee Shakespeare llevaba una vida sencilla, casi invisible para el mundo. Tenía 40 años en 2006, vivía en un barrio humilde de Lakeland, Florida, y nada en su rutina hacía presagiar que el destino le tenía preparada una sorpresa. Abraham trabajaba como jornalero, ayudaba como asistente de camionero, trabajos de construcción, hacía lo que surgiera para sobrevivir. Pero nadie lo veía venir. Su día a día era modesto, marcado por el esfuerzo constante y pocas oportunidades. Quienes lo conocían lo describían como un hombre alto, delgado, con dreadlocks, tranquilo, reservado y de corazón enorme. Vivía con su madre, Elizabeth Walker, en una casa pequeña y sencilla. La relación entre ambos era muy cercana. Abraham no soñaba con lujos ni ambición desmedida. Para él, lo importante era salir adelante y ayudar a quien lo necesitara. Abraham era un tipo tranquilo, siempre dispuesto a ayudar. Si tenía algo, lo compartía sin pensarlo dos veces. Nunca habló de hacerse rico, solo quería vivir en paz. El 15 de noviembre de 2006 todo cambió. Abraham le dio unos $1 a su compañero de trabajo, Michael Ford, para que comprara 2 boletos de la Florida Loto mientras paraban en una tienda en Frostproof. Sin grandes expectativas como tantas otras veces. Días después, al revisar los números, no lo podía creer. Había ganado $30 millones. Al principio pensó que era un error. Cuando se confirmó, Abraham pasó de la anonimidad total a ser noticia nacional. Cuando nos enteramos, nadie lo creía. Era el tipo más humilde del vecindario. Nunca presumía de nada y de repente, millonario. Abraham optó por el pago único, unos $17 millones después de impuestos. Para alguien sin experiencia financiera, era una fortuna inimaginable. Al principio no cambió mucho. Seguía vistiendo igual, hablando igual, confiando igual. Compró una casa más grande, auto nuevo, ayudó a su familia y amigos, pero no se volvió loco con lujos extravagantes. Lo que sí cambió fue la gente a su alrededor. Amigos lejanos reaparecieron, conocidos olvidados llamaban. Extraños llegaban con historias tristes, todos necesitaban un préstamo. Abraham, fiel a su generosidad, escuchaba y ayudaba. Pensé que toda esta gente eran sus amigos, pero luego me di cuenta de que solo quieren su dinero. Fue en este momento de vulnerabilidad, a finales de 2008, cuando una nueva figura entró en su círculo cercano, Doris Didi Moore. Moore, una mujer de negocios con experiencia en administración, se presentó con una propuesta clara: ayudar a Abraham a gestionar lo que quedaba de su fortuna y protegerlo de aquellos que solo buscaban su dinero. Bajo su guía, se creó una estructura empresarial para organizar sus activos y se comenzó a trabajar en un libro que contaría su historia. Abraham parecía aliviado. Por fin tenía alguien que hablaba por él, alguien que manejaba los papeles y las llamadas. Ella se convirtió en su enlace con el mundo exterior. Durante meses, la presencia de Moore pareció estabilizar la vida del millonario. Abraham se mudó a una casa más privada y se alejó del ruido constante de su antiguo vecindario. Las apariciones públicas del ganador de la lotería comenzaron a ser menos frecuentes, algo que muchos interpretaron como una búsqueda de la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, el aislamiento comenzó a generar dudas entre sus seres más cercanos. Las llamadas ya no eran contestadas directamente por él, y las visitas a su hogar eran reprogramadas constantemente. Intentábamos hablar con él, pero siempre nos decían que estaba descansando, que estaba de viaje o que simplemente no quería ver a nadie por un tiempo. Empezamos a preguntarnos si realmente estaba disfrutando de su fortuna o si algo más estaba pasando. En abril de 2009, la presencia física de Abraham Shakespeare se desvaneció por completo. Nadie volvió a verlo en las calles de Lakeland. A pesar de su ausencia física, su teléfono seguía activo. Sus familiares empezaron a recibir mensajes de texto asegurando que Abraham estaba bien, que se encontraba viajando por el Caribe y que necesitaba tiempo a solas, lejos de las constantes peticiones de dinero. Pero el silencio prolongado se volvió insoportable. Los meses pasaban y Abraham no regresaba para las fechas importantes ni para ver a su madre.
algo que nunca antes había ocurrido. Cuando una persona desaparece y hay una gran suma de dinero de por medio, el tiempo es vital. Recibimos reportes contradictorios. Algunos decían que lo habían visto en un aeropuerto, otros que estaba escondido voluntariamente. No había una señal clara. El hombre que un día fue el más afortunado de Florida, ahora era solo una foto en un cartel de persona desaparecida. Las luces de su mansión estaban apagadas. Su BMW plateado permanecía inmóvil. Abraham Shakespeare se había esfumado sin dejar rastro, dejando tras de sí una pregunta que nadie en Lakeland podía responder. ¿Se había marchado por voluntad propia para escapar de su fortuna? ¿O el destino le tenía preparada una última y oscura jugada? Durante meses el caso de Abraham Shakespeare permaneció estancado. No había llamadas, no había movimientos claros y no había señales concretas de dónde podía estar. Sin embargo, el silencio mismo empezó a generar sospechas. Demasiadas cosas no encajaban. Fue entonces cuando el caso comenzó a ganar notoriedad fuera de los canales oficiales. En Internet, usuarios de un foro dedicado al análisis de desapariciones reales empezaron a hablar de Abraham. Personas que nunca lo conocieron, pero que observaron los detalles con atención. El dinero faltante, el aislamiento repentino, las versiones contradictorias de quienes estuvieron cerca de él. Para muchos, una idea comenzó a repetirse. No creían que Abraham se hubiera ido por voluntad propia. Cuando alguien desaparece y todo su entorno cambia antes, normalmente hay algo más detrás. Aquí había demasiadas coincidencias. Mientras las teorías crecían, una cuenta del foro empezó a destacar. Este usuario intervenía constantemente, defendiendo una versión tranquila de los hechos. Decía que Abraham solo quería privacidad, que se había alejado por decisión propia, que no había motivos para alarmarse. A simple vista, parecía una opinión más, pero con el tiempo, su insistencia llamó la atención. Siempre respondía rápido, siempre minimizaba las dudas, siempre parecía saber demasiado. Algunos miembros del foro decidieron ir un paso más allá. Analizaron el comportamiento de la cuenta y utilizaron herramientas básicas para rastrear el origen de su conexión. No esperaban encontrar nada concluyente, pero lo hicieron. La actividad digital del perfil provenía de una misma ubicación constante. No buscábamos culpables, solo queríamos entender, pero cuando vimos el origen de la conexión, supimos que eso ya no era una coincidencia. Esa información llegó finalmente a manos de las autoridades. Los policías, que hasta ese momento no tenían una pista firme, decidieron revisar con mayor atención a las personas del entorno cercano de Abraham. Una propiedad llamó su atención. Durante una inspección, notaron algo fuera de lugar en el patio trasero. Una losa de concreto reciente, diferente al resto del terreno. No figuraba en registros anteriores ni parecía parte original del lugar. Decidieron investigar. Bajo esa superficie, los investigadores encontraron lo que había sido buscado durante tanto tiempo. Abraham Shakespeare. En ese momento entendimos que no estábamos frente a una desaparición. Estábamos frente a algo mucho más grave. Fue entonces cuando la verdad se reveló por completo. La persona vinculada a esa propiedad, la mujer que Abraham había conocido solo unos meses antes, la misma que decía ayudarlo a organizar su vida, era Doris Moore. Y para ese momento ya no había dudas. Doris Moore había sido quien terminó con la vida de Abraham Shakespeare. Pero la pregunta ahora era otra. ¿Cómo logró alguien tan cercano, en tan poco tiempo, cambiar el destino de un hombre que solo había confiado? Con el hallazgo de Abraham Shakespeare, el caso dio un giro definitivo. Lo que durante años fue una desaparición llena de dudas, se transformó en un proceso judicial que revelaría, paso a paso, cómo se había construido una de las traiciones más impactantes del caso. Las autoridades reconstruyeron la cronología. Abraham había conocido a Doris Moore apenas unos meses antes de desaparecer. En ese corto tiempo, ella logró ganarse su confianza por completo. Se presentó como alguien que quería ayudarlo, protegerlo de personas interesadas y administrar lo poco que le quedaba de su fortuna. Pero detrás de esa imagen, los investigadores descubrieron otra realidad. Según la investigación, Abraham fue citado en la propiedad de Moore. Allí, en un momento que nunca pudo ser presenciado por testigos, recibió 2 disparos. Después su cuerpo fue ocultado bajo una losa de concreto en el patio trasero.
Durante meses, Moore continuó con su vida, mientras el silencio crecía alrededor del caso. No fue un acto impulsivo. Fue una serie de decisiones calculadas, construidas sobre la confianza de la víctima. Durante el juicio se presentaron pruebas financieras, registros digitales y testimonios clave. La cuenta falsa en el foro, creada para desviar sospechas, se convirtió en uno de los elementos más reveladores. Lo que parecía una defensa espontánea fue en realidad un intento de manipular la narrativa. La sala escuchó cómo Moore había controlado el entorno de Abraham, cómo lo aisló y cómo se benefició directamente del dinero que aún conservaba. Cada pieza encajaba con la anterior. El momento más fuerte fue entender que todo ocurrió en tan poco tiempo. Meses bastaron para destruir una vida. La defensa intentó sembrar dudas, pero la evidencia era contundente. El jurado no tardó en llegar a una decisión. Doris Moore fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. Para la familia de Abraham, la sentencia no borró la pérdida, pero sí trajo respuestas. Él confiaba en la gente. Nunca pensó que alguien que decía ayudarlo pudiera hacerle algo así. Así terminó la historia de Abraham Shakespeare, un hombre sencillo que pasó de una vida humilde a una riqueza inesperada y que terminó pagando el precio más alto por confiar. Este caso dejó una lección clara y dura. A veces, el verdadero peligro no llega con amenazas ni advertencias. Llega con una sonrisa, una promesa de ayuda y la palabra confianza. Porque no todos los errores se cometen por ambición. Algunos se cometen por creer en la persona equivocada.